Buen día, ¿cómo le va? Arrancamos la brújula de la semana y arrancamos hablando de una fecha muy especial en la que vamos a hacer este programa, que es el 3 de junio, que la Argentina ya ha quedado instalado como el día en que miles de mujeres se movilizan en todo el país para decir ni una menos. Y entonces digo, ¿cómo arranco hablando de ni una menos? Y pensé en que quizás era interesante, era importante hablar de algunos números que dan motivo a ni una menos, sin meterme demasiado después porque lo vamos a desarrollar con Nahuel Militano en el dato. Pero digo, quizás sea importante y si vos venís escuchando este programa desde hace tiempo, capaz que te parezca redundante, ¿sí? Porque ¿para qué de nuevo datos? ¿Para qué son necesarios los datos que dan origen a las movilizaciones de los movimientos de mujeres? Si todos sabemos, y vos sabés que no es tan así. Es importante seguir hablando de los datos porque todavía se escuchan algunas voces que piensan que es exagerado el movimiento que reclama en la Argentina que se terminen los femicidios, que piensan que es exagerado que las mujeres se organicen para tratar de frenar la violencia que ejercen sobre ellas por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, no es repetitivo, redundante, vale la pena. Mirá, vamos a ponernos en tema. En abril de este año, el mes pasado, murió una mujer cada 18 horas en la Argentina. Más de una mujer por día fue asesinada por el solo hecho de ser mujer. La mayoría de ellas menores de 30 años. Así es como hoy está la cosa. Ser mujer y ser una joven mujer en Argentina no es solamente peligroso. Se ha transformado en mortal. Estos datos, por supuesto, muchos de estos datos son brindados por la Asociación Civil Casa del Encuentro, porque viste que hay pocos datos oficiales, ahora hablamos también de eso, pero y que arma sus estadísticas a partir de lo que sale en los diarios. Si uno ve los registros de la Casa del Encuentro de 2008 hasta ahora, 2008 es cuando comenzaron a hacer los registros, lo único que se refleja es que las muertes de mujeres por motivos de género, por ser mujeres, crecen. La cantidad de mujeres que se matan por femicidio, esta palabra que aprendimos hace poco, ¿no? Esta palabra que aprendimos hace poquito, que empezamos a sentir en carne propia con el asesinato de Kiara Páez acá en Santa Fe, que fue lo que, si te acordás, originó la primera marcha del Ni Una Menos. Según la Casa del Encuentro, desde el 1 de enero hasta el 28 de mayo de 2017 en Argentina mataron a 133 mujeres. El 18% de esas 133 mujeres ya había hecho denuncias sobre violencia. El 10% de esas mujeres tenía medidas de protección. Estaba viviendo una situación de violencia y tenía medidas de protección. Y una de cada 4 de esas mujeres estuvo desaparecida antes de aparecer muerta. Doy estos datos, cuento estas cifras para poder ponernos en tema, porque por ahí, con toda razón, porque por ahí no lo viviste, porque por ahí no te llegó, a vos te parece un poco exagerado esto de hablar de la ola de femicidios o de salir a la calle para reclamar alguna política pública que pueda detenerlo, pero esos son los datos. Se calcula que es violada una mujer cada 6 horas en la Argentina. Por supuesto que inclusive es un número
subestimado, porque muchas veces, como esas violaciones, como esos abusos, como la violencia se da en el seno familiar o en relaciones muy cercanas, muchas veces no se denuncia. En Rosario, para ir a una cifra cercana, tampoco hay demasiado dato oficial, pero sí se puede contar con los datos de la Unidad Especializada en Violencia de Género, que es una unidad creada en el Ministerio Público de la Acusación. Mirá, desde el 2014, que es cuando se inició el nuevo sistema penal, hasta la fecha, se iniciaron 5.000 causas cometidas en contexto de violencia hacia las mujeres. Un promedio 150 denuncias semanales. Más o menos 600 denuncias por mes de violencia. ¿Se entiende? Digo, de lo que estamos hablando. La mayoría de estas denuncias tienen que ver con parejas o exparejas de la mujer. Y entonces uno se pone a pensar, ante esto, ¿qué? Y ante esto hay distintos grados de responsabilidad. Un grado, por supuesto, es del agresor, del violento, del violador, del femicida. Pero hay un grado mayor de responsabilidad, que es del marco que se le da a esa violencia, que es de la política pública que no está y fomenta esa violencia. No quiero decir ausencia del Estado, porque en realidad no es ausencia. A veces es omisión, a veces es una denuncia que no se toma, a veces es falta de preparación de los agentes estatales que reciben a las mujeres que sufren violencia. A veces es una agente judicial que con una idea de que hay que salvar la familia, le aconseja a la mujer quedarse con el violento porque ya va a cambiar, porque, ¿no? Y eso después termina en un femicidio. El Estado tiene un marco superior de responsabilidad por encima, inclusive, del mismo agresor, porque es el que da marco y el que puede o no dar marco para una forma diferente de relación. Entonces el Estado, a partir de las movilizaciones de las mujeres, a partir de los reclamos de los movimientos de mujeres, a partir de los gigantescos encuentros de mujeres, empezó a tomar nota, y allá por 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26.485. 2009, esa es la ley nacional. Más acá en el tiempo, la provincia de Santa Fe siguió ese camino y sancionó la ley provincial 13.348, una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¡Qué lindo que suena! Escuchá. Una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hermoso. El problema es que esa hermosa letra, esos hermosos textos, con los que uno, la verdad, no podría tener un ápice de discordancia, en el tiempo han demostrado ser solo eso: letras. Letras tan muertas como cada mujer que muere cada 18 horas. Porque, por ejemplo, todavía estamos esperando que en todo el territorio de la provincia se conformen las unidades especializadas previstas en el artículo 10, inciso 2 de la ley provincial. Unidades que trabajarían, según decía esta hermosa letra, en la prevención y asistencia de los hechos de violencia. Y unidades, además, que según la ley deberían contar con personal con capacitación específica en la materia. También todavía estamos esperando que se realicen las capacitaciones de los funcionarios, las funcionarias, los empleados, los administrativos, los judiciales y, por sobre todas las cosas, las fuerzas de seguridad, que tienen que actuar en los casos de violencia de género de acuerdo al ámbito de competencia que tengan. Eso también está en la ley. Eso también está en la ley. Que los funcionarios públicos tienen que estar capacitados con perspectiva de género. Y todavía lo estamos esperando.
Todavía estamos esperando que se implemente lo que prevé el artículo 9. En el primer inciso del artículo 9 de la ley provincial se habla de implementar el plan provincial de acción para... Escuche qué lindo que suena, escuche. Implementar el plan provincial de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fa. Mirá si funcionara. Pero todavía estamos esperando. Otras leyes, por ejemplo, como la 27.210, preveía implementar el funcionamiento del cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género. ¿Sabés qué piola? Si hubiese cuerpos estatales de abogados y abogadas que pudiesen ayudar a las miles de mujeres que hoy están viviendo un infierno y que no saben a dónde recurrir, también lo estamos esperando. Entonces digo, el primer punto es que las leyes están, pero solo están. Están tan muertas como cada mujer que muere en la Argentina cada 18 horas. Y entonces llegás a, bueno, ¿cómo elaborás esa política? Y la tenés que elaborar con datos. Tenés que tener algún dato fehaciente para saber. Si vos vas al médico para decirte qué tomar, para decirte cómo curarte, primero te hace un diagnóstico, primero te revisa, primero da cuenta de qué problemas tenés. Y en las ciencias sociales, en las políticas públicas, ese diagnóstico son las estadísticas, son los números, son los datos. Bueno, si hoy vos abrís los diarios de la Argentina, hay por lo menos 5 fuentes de datos distintas que no se condicen entre ellas. Tenés la asociación, la Casa del Encuentro, que saca los datos de los diarios. Tenés lo que empezó a sacar la Corte Suprema de Justicia. Tenés datos de las unidades especializadas de la justicia acá de Rosario. Ahora, no hay datos oficiales. Y no es que no hay porque a nadie se le ocurrió, porque en estas hermosas leyes, que hoy hablábamos, tanto la nacional como la provincial, está. En 2009 la ley nacional establecía la creación del registro único de casos de violencia contra la mujer. 2009. Hace 8 años, la ley nacional para combatir la violencia contra las mujeres preveía la creación del registro único de casos de violencia contra la mujer. En diciembre del 2016, el año pasado, a fines del año pasado, el INDEC y el Consejo Nacional de Mujeres hicieron un acuerdo para crearlo. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Y entonces el organismo va a lanzarlo este año, a eso, va a lanzar este registro único este año, y dice que va a difundir los primeros resultados a principios del 2018. La ley fue sancionada en 2009 y el INDEC va a distribuir los primeros datos a principios del 2018. Casi 10 años para tener una herramienta que elabore un diagnóstico sobre el problema de violencia. ¿Se entiende? Porque después está bien los cartelitos, después está bien las posturas y las fotos, pero esto es la realidad. Y la provincia, que sancionó su ley en 2013, tampoco tiene datos. La provincia de Santa Fe tampoco tiene datos, a pesar de que en el inciso K de la ley provincial, y le digo así con incisos para que usted también vaya y busque. Va a buscar la ley 13.348 y lo va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? Que dice, el inciso K dice que se deberá diseñar e implementar registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores. Recién el 3 de mayo de este año, hace días, recién el 3 de mayo de este año, hace unos días, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe
y el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, el IPEC, empezaron a cerrar la puesta en marcha del Registro Único de Violencias a las Mujeres. De esta ley sancionada en 2013, 2014, 2015, 2016. Y usted mira, bueno, están muy ocupados. Y sí, está bien. Hay un montón de cosas que atender. Y ahí están, claras, las prioridades. Digo por lo menos para que lo tengamos claro. Después cada uno define, cada gestión define sus prioridades, pero tiene que ser claro. Y no hay mejor manera, con esto le cierro la editorial del día de hoy, no hay mejor manera que para analizar las prioridades de un gobierno, de una gestión, que analizar cuánta guita le pone a un tema o a otro. Todo lo demás está bien, pero el problema es el presupuesto. Todo lo demás está bárbaro. Todas las mesas, las jornadas, las charlas, está bien. Acá el problema es el presupuesto. En 6 años, y digo, esto no es un problema solo de este gobierno, se ha agravado algunas cuestiones con esta gestión, pero es un problema que se arrastra desde antes. Mirá, para darte una idea, desde que se creó la ley en 2009, la ley nacional, hasta 2015, el presupuesto que se asignó al Consejo Nacional de Mujeres nunca representó un dígito del presupuesto total nacional. Nunca, desde 2009 hasta 2015, y menos ahora ni 2016-2017 tampoco, pero este estudio que tengo es hasta el 2015, nunca el presupuesto del Consejo Nacional de Mujeres llegó a representar un dígito del presupuesto total. En el 2014, para que te des una idea, el Consejo Nacional de las Mujeres, que sería el órgano que tiene que aplicar la ley nacional, recibió una asignación de presupuesto que representó, anotate los ceros porque por radio es difícil, anotaron un papel y te vas a dar cuenta de lo impactante. Este Consejo Nacional recibió el 0,0018% del presupuesto total. Y vos decís, bueno, pero en un presupuesto nacional, que es una torta de guita, capaz que el 0,0018 es un montón. Bueno, vamos a ponerlo distinto. En el 2014, y digo 2014 porque no ha cambiado mucho la situación, se destinó 80 centavos para cada mujer en la Argentina para combatir la violencia de género. ¿Se entiende? Digo, ahí están las prioridades, y sobre llovido mojado, porque con este gobierno, como decía, lejos de mejorar, la cosa se profundizó. Y así Marquitos Peña, el jefe de gabinete, el 11 de enero le chantó la firma, le puso el gancho a una resolución que salió publicada ese mismo día en el boletín oficial, la resolución 12/2017. De las primeras que tomó. ¿Qué decía esa resolución? Que se iban a recortar 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres y del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Marquitos le firmó el recorte. Después, por supuesto, y acá vamos al último punto, a partir de la movilización y la puesta en tema de los movimientos de mujeres, el gobierno volvió a hacer la del gran error, ¿no? Bueno, fue un error administrativo, volvemos atrás. Pero todos sabemos que la política es la de si pasa, pasa. Entonces digo, bueno, vos me podés decir, finalmente no hay plata, muchachos. Hay muchos temas que atender, sabemos que es importante, pero no hay plata. Y la verdad que un poco te jode cuando te dicen eso, porque se te están cagando de risa en la cara. Te doy un ejemplo nomás, para pensarlo y cerrar esta columna de hoy, vinculada a la violencia hacia las mujeres y al rol que el Estado tiene ante eso. ¿Sabés cuál es el cálculo de cuánta guita se necesitaría para instalar
todos los refugios a donde puedan asistir las mujeres que sufren violencia en el país, o por lo menos los refugios que prevé la ley, quizás hagan falta más, pero los que preveía la ley, con 600 millones de pesos se resolvían. Y vos decís, ¿tanta guita? ¿De dónde sacás tanta guita? Te cuento una cosa, para pensar, ¿no? Esto de las prioridades. Hace poquito tratábamos un tema acá, que ahora vamos a volver a tratar en breve, que tenía que ver con que el gobierno le quitó al SENASA la posibilidad, y vos estás pensando, ¿qué tiene que ver el SENASA con todo esto? Escuchá. El gobierno le quitó al SENASA la potestad de realizar los controles en la bodega de los barcos en las exportadoras de aquí de la zona. Antes iba el SENASA y hacía, claro, ese servicio lo pagaba alguien, lo pagaban las multinacionales cerealeras, y esa guita iba a algún lado, y sí, iba al Estado a través del SENASA. ¿Sabés cuánto era esa guita? Que desde hace 2 meses, también por un decreto desde hace unos meses, dejamos de percibir 1.100 millones de pesos. Se podrían haber hecho 2 veces los refugios, pero hay decisiones. Hay decisiones que dicen que esta plata no entre más al Estado, y hay decisiones que dicen no hay plata para ponerle a tal o cual cosa. Ahí tiene que ver una cosa con otra. Y así estamos, con decisiones arbitrarias que muchas veces, cuando se han tomado en favor de sancionar leyes como esta, no muchas veces, te diría todas las veces con seguridad, ha sido a partir de que las mujeres han vuelto a la calle. Ha sido a partir de que las mujeres se han organizado. Las mujeres y los que las acompañamos, pero principalmente las mujeres. Ha sido a partir de discutir año a año en esa gran escuela que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que el año pasado, fue histórico y multitudinario en Rosario. Y ahí se han empezado a discutir las políticas públicas que después se aplicaron. Ahí se han empezado a discutir las cuestiones que hoy, por suerte, discutimos algunos más. Y así ha sido con el Ni Una Menos, que fue el que obligó a que se tomen algunas medidas concretas, o por lo menos que se escriban. Así es con el recorte presupuestario, así fue con el paro nacional de mujeres del año pasado, y así seguramente será con la gran movilización que hoy se dará en todo el país para pedir que no haya ni una mujer menos. Porque de eso no hay duda, la única manera de que la letra no esté tan muerta como cada mujer que matan cada 18 horas es que las mujeres sigan en la calle.